Bienvenidos a Fútbol Sin Fronteras, un podcast hecho por un futbolero para futboleros. Señores, nuevamente, 15 días después, otra semana de Champions. Esto va corriendo, tanto el año como el calendario futbolístico va a toda. Tuvimos clásico, tuvimos buena semana de Premier League, tuvimos Champions hace 15 días, tuvimos la derrota del Arsenal, la derrota del Manchester City, tuvimos el gane del Liverpool. Bueno, el Real Madrid no jugó, tuvimos otra victoria del Barcelona, el Barcelona más líder que nunca. En fin, el fútbol no para, el calendario no para y por ende tenemos una nueva semana de Champions League con la fecha número 4. Así como lo hemos hecho todas estas semanas que tenemos Champions, vamos a hacer este podcast dedicado a la semana previa de Champions League. Y vamos a empezar con los partidos del día martes de una vez. Vamos a mirarlo rápidamente, como siempre, a dar el pronóstico y mirar los partidos más interesantes de la fecha, que personalmente para mí está con el del Real Madrid versus el AC Milán y un partido muy interesante que es el del Inter de Milán contra el Arsenal de Inglaterra. Vamos a empezar con los del día martes. Tenemos a las 2:45, recordemos que la Champions se mueve una hora por el horario invernal. Así que si en su país antes empezaban, por ejemplo, como en Colombia a las 11:45, ahora van a empezar a las 12:45. Quiere decir que ahora tiene toda la mañana libre para hacer sus pendientes y después sentarse a ver Champions desde las 2:45 hasta las 5 de la tarde. Y empezamos el día martes con PSV Girona y el Bratislava contra el Dinamo de Zagreb. Van a ser los partidos del primer turno. El primero, un PSV que la verdad va muy mal, un Girona que ha tenido mala suerte y ya va mejor, pero ha tenido mala suerte. A las 3 de la tarde vamos contra el Bologna Mónaco, Celtic Leipzig, Dortmund el Sturm Graz, el Lille contra la Juventus, Liverpool Bayer Leverkusen, un gran partido, Real Madrid AC Milan, el partido del día, y el Sporting de Lisboa contra el Manchester City. Personalmente, para mí el Real Madrid AC Milan, independientemente del presente del Milan y que el Real Madrid es un equipo muy fuerte en pues de local y en más que todo en la Champions, sigue siendo un partido bastante interesante. Como les habían comentado, el primero, el Dinamo de Zagreb, que es uno de los partidos de primer turno, va contra el último de esta Champions, así que todo puede ir para el equipo croata. El Girona en ese momento está de puesto 24, quiere decir que está en puestos de playoffs. Tenemos a un Bologna contra Mónaco, un Mónaco que ha sido la revelación, o bueno, una de las revelaciones de esta Champions en este momento en el top 4, y un Bologna que empezó bien porque sacó un buen empate, pero después dos derrotas consecutivas. Tenemos al Celtic contra el Leipzig, un Celtic que la verdad nada que ver, y un Leipzig que nada que ver. Sí, el Leipzig va de 20 y está clasificado en este momento a playoffs, pero si uno se pone a ver realmente los partidos del Leipzig, a veces dejan incluso mucho que desear. Pero si hablamos de decepciones, el Leipzig es una decepción total en esta Champions League. El Leipzig es una decepción horrible en esta Champions. Nada que ver. 3 derrotas, 3 partidos. Nada que ver con ese equipo que daba incluso pelea mano a mano, que pasaba octavos de final. Un Leipzig que si no gana, para mí en esta fecha podría ya convertirse en uno de los primeros eliminados, ya que en ese momento va de puesto 31, lo único que lo ayuda es la diferencia de gol que tiene, que es de -3. Borussia Dortmund, que es un equipo que sí, perdió contra el Madrid y perdió feamente 5-2, y con esto bajó el puesto 11 de la tabla. Sigue siendo un equipo que pues tuvo 2 victorias en las 2 primeras jornadas. Se va a enfrentar a uno de los que no ha ganado en esta Champions ni ha sumado, que es el Sturm Graz. Así que el Borussia Dortmund tiene una gran posibilidad para pues volverse a montar en la tabla. Lille contra la Juventus, un Lille de Francia que pues le ganó al Real Madrid y después volvió a ganar en la Champions. Tienen los mismos puntos, 6 puntos, los separa solo un gol de diferencia, 2 victorias y una derrota. Entonces va a ser un partido bastante parejo, si me lo preguntan. Va a ser un partido bastante parejo. Recordemos que la Juventus el último partido de Champions lo perdió contra el Stuttgart 1-0 de local. Así que es un partido bastante interesante donde la Juventus va a tener que ir a Francia a recuperar esos puntos que perdió de local,
pero teniendo en cuenta que el Lille tampoco va a dejar de regalar absolutamente nada. Ya le sacó los puntos al Real Madrid de local, así que yo creo que contra un rival un poco más accesible en el papel, como lo es la Juventus, eh, lo va a hacer con todo y creo que va a tener mucho mérito. Recordemos que viene a ganarle 3-1 por Champions al Atlético de Madrid, así que creo que va a ser un partido bastante parejo, pero siento que el Lille tiene un poquito más de ventaja, tanto por la localía como por cómo viene jugando. Liverpool-Bayer Leverkusen, un gran partido, es un partidazo de clase A. El Liverpool que va invicto y va sublíder por la diferencia de gol, 3 victorias, 3 partidos, va contra un Bayer Leverkusen que está con 2 victorias y un empate en 3 partidos. Recordemos que el Bayer Leverkusen no es que no haya tenido partidos difíciles, porque sí los ha tenido. Jugó contra el último contra el State, lo empató 1-1, un State que bien o mal es uno de los equipos revelación de esta Champions. También le ganó al Milan 1-0 en casa y pues su primer partido que fue contra el Feyenoord, que fue un paseo en el parque. No han sido partidos tan difíciles a comparación, digamos, que le haya tocado jugar como contra un Barcelona, un Real Madrid, un Manchester City, un Borussia Dortmund, pero se ha tenido partidos donde se ha tenido que exigir bastante, sobre todo el partido contra el Milan, pero ha sabido sacar la casta de campeón de Bundesliga y por eso siento que va a ser un partido muy interesante, pero con una pequeña inclinación hacia el equipo de los Reds. Sporting de Lisboa contra el Manchester City. El Manchester City pudo haber perdido en la Premier este fin de semana, pudo haber empatado el primer partido contra el Inter, pero recordemos que sigue siendo el Manchester City. Sí que el Sporting también va invicto, porque tiene 2 victorias y un empate, pero sigue siendo el Manchester City. Y la verdad, si el Sporting no tiene un buen parado y trata de ir al ataque sin miseria, siento que el Manchester City se lo va a poder comer muy fácil. Y por último, Real Madrid AC Milan. Un Real Madrid que sí, 2 victorias, una derrota contra el Lille, y un Milan que después de tanto volvió a ganar en la Champions. Empezó primero con 2 derrotas y por fin ganó en la fecha pasada. Recordemos que le ganó 3-1 el Brujas. Y es un Milan que no ha demostrado mucho juego. Incluso en la Serie A no es que vaya mal, o sea, así como de que vaya horrible, pero tampoco va bien. Incluso en este momento está fuera de puestos de competiciones europeas porque va séptimo y tiene un desbalance muy feo porque de los últimos 5 partidos de liga ganó uno, perdió el siguiente, ganó el siguiente, perdió el siguiente y ganó el siguiente. Quiere decir que no tiene una balanza el Milan. Sí, tiene un partido menos y si lo llega a ganar, llega a 20 puntos y estaría uno de la Juventus y estaría a 5 del líder que es Nápoles. Pero la verdad es que el Milan es una montaña rusa muy grande. Bien o mal es Champions, bien o mal es el segundo equipo más ganador de Champions. Así que yo creo que puede haber un partido muy interesante. La verdad puede haber un partido muy interesante, un poquito más a favor del Real Madrid, sí, un poquito más a favor del Real Madrid, pero siento que es un partido que el Milan, donde hago muy buen planteamiento, no solo le puede plantar cara al equipo blanco, sino que tal vez le puede robar un punto del Santiago Bernabéu, que como viene el Milan en Champions, no sería un mal resultado. Y antes de ir con los del miércoles, de una vez, vamos con los pronósticos. Los del primer turno, para mí el Girona le gana al PSV. Girona, lo he dicho varias veces, no es que esté jugando mal, es que ha sido de malas con el tema de los autogoles. El Bratislava contra el Zagreb le gana el Dinamo de Zagreb. Para mí el equipo croata levanta nuevamente el rumbo y va por una nueva victoria en Champions. Bolonia-Mónaco, aunque Bolonia es muy bueno local, si lo han visto, si han visto los partidos sabrán que el Bolonia la verdad lo está haciendo muy bien de local, pero el Mónaco está jugando muy bien y tiene un poderío más grande, entonces siento que el Mónaco le va a ganar al Bolonia. Para mí el Celtic se lo come totalmente, el Leipzig gana el Celtic, al igual que el Dortmund contra el Sturm Graz, gana el Borussia Dortmund. Lille Juventus, aunque me podría ir por Lille, a diferencia del Atlético de Madrid, la Juventus no es tan tonta, no es tan débil, no es tan frágil como lo fue el Atlético de Madrid, así que yo me voy con un empate en la cancha del equipo francés. Liverpool-Leverkusen, aunque el Leverkusen es muy fuerte y Xavi Alonso les puso una idea impresionante, siento que el invicto en Champions se les va a ir el día de mañana en Anfield. El equipo de Slot
va a ganar en Anfield el día de mañana por la Champions y continuará como el equipo, o bueno, como uno de los equipos que está totalmente invicto con 4 victorias. Para mí el equipo de los Reds le gana en un partido apretado, pero para mí le va a ganar al Bayer Leverkusen. El Sporting de Lisboa contra el Manchester City. Aunque no ha perdido el Sporting de Lisboa, lo vuelvo a decir, el City es el City. Y por lo que ha demostrado, sigue teniendo ese poderío en fases de grupos. Ojo, en fases de grupos. Para mí, se lo gana el Sporting de Lisboa. Y Real Madrid contra Milan. Yo podría decir que el Milan le saca un empate, pero siendo muy sinceros, el Real Madrid viene descansado, viene trabajando bien, tiene pues un gran técnico como es Ancelotti, sabemos todas las virtudes del Madrid, están en su casa y están en la Champions. Y aunque por ejemplo el Stuttgart le jugó un gran partido, pero no definió, y el Dortmund lo puso 2-0 en el primer tiempo, se dieron cuenta que si no es un buen planteamiento durante los 90 minutos y solo por 45 no va a servir. Así que para mí el Real Madrid mañana gana contra el AC Milan y lo sigue hundiendo más en esta Champions League. Y ahora vámonos con los partidos del día miércoles, que de primer turno tendremos al Brujas contra el Aston Villa y al Shakhtar contra el Young Boys. Como siempre ya no analizaremos cada uno rápidamente. Bayern Múnich contra el Benfica a las 3 de la tarde, Estrella Roja contra el Fútbol Club Barcelona, Feyenoord contra el Salzburgo, Inter Arsenal, Paris Saint-Germain contra el Atlético de Madrid, Stuttgart Atalanta y el Sparta Praga contra el Stade Brestois. Los del primer turno, Brujas Aston Villa. Un Brujas que tiene una victoria y 2 derrotas, una diferencia de gol de -4. Y la verdad es que el Brujas históricamente en Champions no da miedo, no da batalla, ¿sí? Perdió contra el Milan la fecha pasada, le ganó al Sturm Graz, pero pues el Sturm Graz está regalando puntos a diestra y siniestra, y perdió contra el Borussia Dortmund de local. Así que sí, el Brujas vuelve a jugar de local después de 2 partidos seguidos, donde ganó uno y perdió el otro, pero el Aston Villa, la verdad, pues es líder, por algo es el líder, ya le ganó al Bayern Múnich, tiene 9 puntos, 3 partidos jugados, 3 ganados, le ganó al Bolonia, le ganó al Bayern Múnich y le ganó al Young Boys. Sí, solo ha enfrentado a un rival de peso. Y si me lo preguntan, el Brujas no es un rival de peso. Entonces, el Brujas, la verdad, creo que se va a jugar a la defensiva. El Aston Villa de Unai Emery tiene una claridad muy buena. Tiene jugadores muy determinantes y el Dibu Martínez se crece en esta Champions. Por algo, es el único equipo que no ha recibido ni un solo gol en esta competición. Un dato no menor, teniendo en cuenta que ya jugaron, por ejemplo, contra el Bayern de Múnich. Corrijo, junto con el Inter, el Arsenal, el Manchester City, son los únicos equipos que no han recibido gol. Ah, bueno, y el Atalanta. Pero bueno, es que el Atalanta ha sido a puntas de 0-0, pero pues no ha recibido gol en esta Champions League. Pero el Aston Villa sí no ha recibido gol así como el City. Pero el Aston Villa por lo menos ganó los 3 partidos. El City empató el primero. Así que es un gran mérito del club de los villanos. Entonces, siento que si siguen con esa claridad que han tenido en la Champions, facilito pueden irse adelante. Shakhtar Donetsk contra el Young Boys. Un Young Boys que yo esperaba que hiciera algo diferente en esta Champions, por el tema del nuevo formato. Sí, el Shakhtar también está muy mal. Tiene un empate y 2 derrotas. Y el Young Boys tiene 3 derrotas. Así que no es que sea el partidazo de la fecha. Pero, a ver, con el nuevo formato, yo esperaba que el Young Boys mostrara un poco más, porque tenía más posibilidades de clasificar. Incluso en las Champions pasadas, el Young Boys muchas veces aspiraba a llegar a Europa League. En este momento, como van las cosas, ni a eso está aspirando, está totalmente eliminado. Y el Shakhtar le pasa algo similar, o bueno, yo le pensaba algo similar. ¿Por qué? Porque cuando eran las fases de grupos normales, el Shakhtar incluso clasificaba a segundo, porque sobre todo casi siempre le tocaba contra el Madrid. Y cuando le tocaba contra el Madrid, o le empataba al Madrid o le ganaba. Sí, bueno, creo que le ganó como una vez, pero siempre le daba unos grandes partidos, tanto en la ida como en la vuelta. Y gracias a eso jugaba muy bien contra los otros equipos y pasaba como segundo, o incluso en la última fecha aspiraba incluso a veces hasta ser líder.
pero desinflaron para mí muchísimo en esta Champions. Esperaba más de estos dos equipos y es un partido de perdedores. Ahí sí, como dicen, es una guerra de inválidos. Así que no espero mucho este partido. Podría decirse que es como un partido de Premier League de equipos de descenso, pero sin el mismo vértigo de un partido de premio. Siento que es un partido que va a ser del montón en esta fecha. Benfica-Bayern Múnich, bueno, Bayern Múnich-Benfica. Viene de perder el equipo bávaro, bien o mal, viene de un golpe duro. Por algo está de 23avo, está de penúltimo en la clasificación para los playoffs, solo por delante del Girona. Va contra un Benfica que tiene 2 victorias y una derrota. Sí, que la última derrota, o bueno, la derrota del Benfica en la Champions fue de local contra el Feyenoord, un resultado que nadie se esperaba, perfecto. Pero hizo su deber en ganarle a la Estrella Roja, aunque se relajó en el segundo tiempo, y ganándole al Atlético de local. Lo que pasa es que se pinchó de local contra el Feyenoord, algo que nadie esperaba. Pero siento que, pues, a ver, no voy a decir que le puede plantar cara al Bayern, porque el Bayern va de local. Una cosa es el Bayern de visitante, otra cosa es el Bayern de local. Y sí, una cosa es el Bayern de la temporada pasada o de hace 2 temporadas contra este Bayern, pero sigue siendo el Bayern Múnich. Sigue teniendo a Harry Kane, sigue teniendo a Thomas Müller, sigue teniendo a Manuel Neuer, que muchos le están retirando, pero Manuel Neuer es de los mejores porteros del mundo y del siglo. Así que va a ser un partido para mí muy interesante, dependiendo de las alineaciones y de la táctica que vaya a armar, sobre todo el Benfica, de cómo va a plantearse, si va a plantear un equipo medio, un equipo adelantado o un equipo totalmente retrasado en la parte de atrás. Pero puede ser un partido muy interesante. Toca verlo con lupa desde la previa, pero va a ser un gran partido. Estrella Roja Barcelona. Pues Barcelona viene en racha, viene de una semana casi perfecta, no, perfecta, para los culés es una semana perfecta, donde le ganó el Bayern en la Champions, después de mucho, y no solo le ganó, lo bailó y lo goleó, lo mismo hizo con el Real Madrid, lo bailó y lo goleó de visitante. También le ganó al Sevilla, que era un partido importante, volvió a ganar en la Liga, y sí, le toma 9 puntos al Real Madrid, pero el Madrid tiene un partido menos por el tema del huracán en Valencia, de las inundaciones. Así que el Barcelona contra un equipo que en este momento va de 33avo, bueno, de 33, el avo no tiene nada que ver ahí, va de 33 con 0 partidos ganados, 11 goles recibidos y solo 2 goles anotados. Siento que va a ser un partido de cuidado para el Barcelona donde no se puede confiar, pero que puede sacar un resultado bastante amplio, sobre todo por el tema de la diferencia de gol que es tan importante en esta Champions. Feyenoord Salzburgo. Un Feyenoord que nos sorprendió a todos, nos sorprendió porque nos sorprendió y por algo está en zona de playoffs en este momento. Va de local a reivindicarse de local porque no lo ha hecho, porque recordemos que en la primera fecha no solo perdió, sino lo apabulló el Bayer Leverkusen. Sí, después fue y ganó en España, pero con la mala suerte que ya les he hablado del Girona. Y después de local, perdón, de visitante le ganó al Benfica. De local no se ha reivindicado y tiene una oportunidad deliciosa el día miércoles. ¿Por qué? Porque va contra uno de los peores equipos, de los que más esperaba, entre todos los que están ahí, de uno de los que más esperaba y no ha hecho absolutamente nada, como es el Salzburgo. Así que tiene todo para reivindicarse el Feyenoord, tiene absolutamente todo el panorama a favor. Stuttgart-Atalanta, un partido de un Stuttgart muy interesante, que ya le ganó a la Juventus, le hizo un gran partido al Madrid, pero no le sirvió de nada porque perdió. Y un Atalanta que no ha mostrado un fútbol vistoso, pero sin fútbol vistoso también se sacan puntos. Y el Atalanta en este momento no solo no ha recibido ningún gol, sino que tiene 5 puntos. Entonces está en zona de playoffs, está tranquilo, va de visitantes, eso sí, pero siento que va a ser un partido donde el Stuttgart va a tomar la iniciativa y va a tener la emoción por parte del equipo alemán. Siento que el equipo italiano va a ser más defensivo, pero va a ser un partido de trámite. No aburrido, va a ser más que todo de trámite. Va a ser un partido que se va a jugar sobre todo en la mitad de la cancha. El Sparta Praga contra el State. El Sparta, yo lo dije en su momento,
El Sparta sorprendió muchísimo, sobre todo con su primer partido donde lo gana 3-0 contra el Salzburgo, pero desafortunadamente su último partido de Champions League lo jugó contra el City de visitante. Ese yo se los dije que no lo iba a ganar, que lo iba a perder y así fue. Le empató al Stuttgart, que es un equipo que está jugando muy bien, lo acabamos de decir, y como ya dijimos, le ganó en la primera fecha. Así que el Sparta está jugando, el equipo checo está haciendo partidos muy buenos, es un equipo muy interesante, pero se enfrenta contra, para mí, la revelación más grande de esta Champions, que es el State. Así que va a ser un partido muy mano a mano. Siento que con una pequeña ventaja a favor del equipo francés, porque se ve con mejor juego, pero va a ser un partido muy bueno. Va a ser un partido, siento que golpe con golpe. Van a repartir golpe con golpe. Y ahora vámonos con los últimos dos partidos del miércoles, que para mí son los más interesantes del miércoles. Empecemos con el Paris Saint-Germain Atlético de Madrid. Dos equipos pecho fríos, dos equipos que son muy fáciles de, de detectar cómo juegan. Dos equipos que al final del encuentro se caen a pedazos y dos equipos que no tienen definición del todo. El PSG, recordemos que el único partido que ganó fue gracias a un autogol por la mala fortuna del Girona, si no ahorita estaría con solo 2 puntos. El Atlético de Madrid viene de dos derrotas consecutivas, una pechofriada asquerosa, si me lo preguntan, contra el Lille, aunque yo dije que perdían, igual sigue siendo una pechofriada asquerosa. Va a ser un partido donde el Cholo siento que va a ir con todas sus armas y el PSG a jugar en el medio. Luis Enrique se le nota que desde que se fue Mbappé se quedó sin un arma muy importante, como ya lo sabíamos, y Dembélé no ha sido capaz de rellenarla. Así que siento que va a ser un partido en el medio, pero más que todo para el ataque del Atlético de Madrid, sobre todo con Griezmann. Y que si el PSG no se cuida atrás, va a sufrir como ya sufrió en el Parque de los Príncipes, no sino en el Emirates contra el Arsenal. Eso sí, el Atlético tiene una ventaja, que ellos tienen un arquero muy bueno, como lo es Oblak en el arco, y el PSG tiene a Donnarumma, que sabemos que en Champions es una coladera. Así que es una gran oportunidad para que el Atlético no solo se reivindique con su hinchada, sino que también suba un par de posiciones en la tabla. Y por último, vámonos con el Inter de Milán contra el Arsenal, que va a ser un gran partido. Sí, yo sé que el Inter no está mostrando tal vez el fútbol imponente, por decirlo de esa manera, en Champions, como lo mostró en la Serie A e incluso como lo ha hecho en las temporadas pasadas. Sí, le ganó al Estrella Roja 4-0, pero pues a ver, es el Estrella Roja. Pero le ganó al John Boys 1-0 en el último minuto y sacando al arquero del John Boys figura y que el John Boys lo puso a sufrir porque le mandó mucho ataque y le logró entrar al equipo italiano. No ha sido un equipo tan vistoso, estábamos de acuerdo, pero va a ser un buen partido. Y sí, que contra un equipo inglés ya empató 0-0 y que se esperaba que fuera un partidazo y al final fue aburridor. También estamos de acuerdo. Pero siento que una cosa es el City, que es un juego más de posesión, que es un juego más el típico Guardiola en el Barcelona, el tiki-taka, que contra un Arsenal, que sí, Arteta también tiene el tema del tiki-taka porque estuvo con Guardiola, pero es un equipo más vertical, sobre todo por sus grandes extremos, como lo es Bukayo Saka. Son dos equipos que tienen los mismos puntos y que solo los separa 2 goles en la diferencia de gol. Y son dos equipos que tienen sus vallas invictas. El Inter no ha recibido goles, al igual que el Arsenal. El Arsenal está invicto. Así que va a ser un partido muy interesante, va a ser un gran partido y que en los pronósticos puede ser el partido de la fecha junto con el Real Madrid contra el AC Milán. Y que si se abre la lata, para mí, si se abre la lata, ese partido puede tener incluso más de 3 goles. ¿De parte de quién? No tengo ni idea. Pero es un partido que si tanto Lautaro Martínez como Bukayo Saka, que para mí son de las dos grandes figuras de cada equipo, están encendidas, provocan las acciones de juego y tienen esa picardía de ir hacia adelante y de encarar, de pegar, de enganchar y de querer meterla, va a ser un partido para alquilar balcón.
Y dicho esto, vamos con los resultados, o bueno, con los pronósticos. Brujas Aston Villa, se lo come el Aston Villa. Shakhtar John Boys, un empate. Pues, tal vez de 2-2 o 1-1, pero tiene pinta de un 0-0 estratosférico. Bayern Benfica, el Bayern viene mal, estamos de acuerdo. Perdió 2 partidos seguidos, listo. Pero vuelve de local y recordemos que su último partido de local lo ganó 9-2. Y aunque el Benfica lo está haciendo muy bien, eh, el Bayern siento que se lo come. Gana el Bayern Múnich. Estrella Roja Barcelona, gana el Barcelona. Siento que es una oportunidad perfecta para el equipo de Hansi Flick coger esa diferencia de gol y subirla hasta las nubes. Feyenoord Salzburgo. Feyenoord tiene la posibilidad gigantesca de subir en la tabla de posiciones. Inter Arsenal. Uy, dejémoslo para el final. PSG Atlético de Madrid. Gana el Atlético. Stuttgart Atalanta. Gana el Stuttgart. Y Sparta State. Gana el State. Inter Arsenal. Es que está bravo. No es fácil. Y el Inter ha demostrado muchos baches defensivos. Por algo le empató 4-4 contra la Juventus. Sí, fue un partidazo, pero empató 4-4 con la Juve, aunque viene de dos victorias consecutivas en la Serie A. 3-0 contra el Empoli y 1-0 contra el Venecia. Uf, no sé. No me atrevo a dar un resultado. Es que Martinelli, Trossard, Havertz, Bukayo Saka, contra Di Marco, Dumfries, Truman y Lautaro Martínez. Es que, a ver, la diferencia que puede dar Bukayo Saka la puede dar Dumfries o el mismo Di Marco. La diferencia que puede dar Martinelli la puede dar Lautaro. La de Trossard la puede dar Truman. Y la de Havertz creo que es el único que no se le puede igualar a alguien del Inter. Tal vez Varela, pero es que Varela va muy retrasado. Sería más con Rice. Siento que va a haber un ganador aquí. No va a haber un empate, va a haber un ganador. Y como la vida es chévere y hay que arriesgarnos, si me gusta más la Premier, vámonos con el Arsenal. Para mí, el Arsenal se lleva los puntos de San Siro. Que sí va a ser complicado, pero siento que el Arsenal se va a llevar los puntos de San Siro. Pero va a ser un gran partido, se lo recomiendo. Siento que ese va a ser el partido de la fecha. Se van a acordar de mí. Y también recordemos que tenemos Europa League. Eso no los vamos a analizar porque, pues, bueno, no va a pasar. Pero en partidos interesantes o de los equipos interesantes que están jugando la Europa League o de los top, el Tottenham juega contra el Galatasaray. Ese es un partidazo, señores. Ese va a ser un partidazo de la fecha de la Europa League. El Manchester United juega contra el PAOK, perdón. Vamos a ver si el United con la salida de Ten Hag puede hacer algo por fin en la Europa League y gana su primer partido, a ver si sube posiciones, porque con 3 puntos en 3 salidas, déjenme decirle que eso no da nada bien de qué hablar del equipo de los Diablos Rojos. Lazio Porto también es un gran partido y ya, pare de contar, porque pues la Real Sociedad va contra el Victoria Pilsen, el Fenerbahce de Mourinho va contra el AZ Alkmaar, perdón. De los interesantes, el Athletic de Bilbao va contra el Ludogorets, el Niza de Francia, el Nice va contra el Twente, el Sporting Praga va contra el bueno, ese sí no lo va a nombrar, ni siquiera sé cómo se nombra, o sea, es el IF Efsborg, o sea, ni siquiera sé cómo se nombra, es un equipo de la Liga Sueca. Digamos que de Europa League, no, eso no los analizamos mucho, pero hay partidos muy interesantes. Es muy interesante ver qué puede pasar con el Manchester United, que recordemos que este fin de semana empató contra el Chelsea en un muy buen partido de Premier League, pero que sigue sin levantar cabeza. Sí, en la Carabao Cup, después de que se fue Ten Hag, eliminó al Leicester City ganando 5-2, pero sigue siendo Manchester United muy irregular. Y recordemos que en esta Europa League va de 21 con 3 puntos, pero va muy mal. Para ser el Manchester United va muy mal, porque si usted sabe de fútbol, conoce la historia del United y va muy mal. También tenemos Conference League,
que para mí el interesante ahí y el que debe quedar campeón casi por obligación es el Chelsea. Y el Chelsea va a jugar por la Conference League contra... ¿contra quién jugaba el Chelsea? Contra el Noah. Va contra el Noah a las 3 de la tarde el día jueves. El Noah, recordemos que es un equipo de la Liga de Rumania, si no recuerdo mal. No me acuerdo. Perdón, de la Liga de Armenia. Es un equipo de la Liga de Armenia y el Noah va de 18, con una victoria y una derrota. El Chelsea es el líder, como debe ser, con 6 puntos, 2 victorias en 2 salidas, 8 goles a favor y 3 en contra. Como debe ser, el Chelsea, señores, debe ser el campeón de la Conference League. Que el único que le puede dar pelea es la Fiorentina y pare de contar. Que el fútbol hay que jugarlo y que cualquier cosa puede pasar, estamos de acuerdo. Pero la Fiorentina es realmente el único que le puede dar pelea al Chelsea. Y eso. Así que el Chelsea está en toda la obligación de quedar campeón de la Europa League. Volvió Falcao. Volvió Falcao para los hinchas de Millonarios. Los intereses de la hinchada albiazul. Volvió Falcao. Casi la manda a guardar. Tuvo un remate después de un pase a la muerte. Tuvo 2 cabezazos. Uno se le fue desviado y la remató Pereira y la botó. Y el otro se la tapó el arquero. Millonarios ganó 1-0 y está clasificado a los cuadrangulares. Ahora peleará por ser cabeza de serie. Recordemos que el equipo azul no llegó a la final del semestre pasado debido al punto invisible, ya que empató en puntos con Bucaramanga, pero el Bucaramanga pasó por el punto invisible. Así que sí, el punto invisible es importante. A nosotros ya nos metió en una final en el 2012 y nos sacó de una en el 2024-1. Así que sí, es muy importante ese punto invisible. De temas actuales, de temas importantes, recordemos que el Madrid no jugó el fin de semana por el tema del huracán que está afectando a Valencia. Muchos dicen que la fecha de la liga no se debió jugar, al final se terminó jugando, desafortunadamente pues por el tema humanitario, pero pues se terminó jugando. El Barça, como lo dijimos al inicio, ganó en esta fecha. En Premier League el Nottingham Forest sigue imparable, en este momento ya se pone no solo en el top 4, se pone tercero, está a 6 puntos del Liverpool, que es el líder. El Manchester City perdió, al igual que el Arsenal, que fueron las 2 sorpresas, perdieron de visitante, el City contra el Bournemouth 2-1 y el Arsenal 1-0 contra el Newcastle. El Tottenham le remontó el partido al Aston Villa y con esto el Aston Villa se va a puestos de Conference League y el Tottenham queda solo a 2 puntos de posiciones europeas. Y ya, creo que en temas de noticiero futbolero no hay mucho que hablar, no hay mucho que contar, esos son los resultados de la semana. En temas de Bundesliga, el Bayern ganó, el Frankfurt goleó, el Dortmund ganó, le ganó 2-1 al Leipzig, un Leipzig que aunque en Champions no vale para 5, está de sublíder en la liga a 3 puntos del Bayern de Múnich. Para los que se preguntan, ¿y dónde está Leverkusen? Está en la posición número 4 con 16 puntos, a 7 del equipo bávaro, después de solo lograr la módica suma de 7 puntos en sus últimos 5 partidos. Y esto sería todo por el día de hoy. Vamos a analizar claramente lo que pasa en Champions después, pero por ahora este va a ser el pronóstico. Ustedes lo pueden dejar en los comentarios en YouTube. Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales, como lo es de audio, claramente, como lo es Spotify, Apple y Amazon Music. También estamos en TikTok como Fútbol, en TikTok, estoy enfermo, como Fútbol Sin Fronter, es la R, literal, está sin la A, Fútbol Sin Fronter. Nos pueden encontrar en TikTok, donde tenemos los análisis de los partidos un poco más personalizados y prácticamente en vivo después de que se acaban los partidos. En Instagram nos pueden encontrar como Fútbol Sin Fronteras, al igual que en YouTube, donde pues subimos los shorts, videos y demás de lo más actual del momento, fuera de lo que subimos pues cada semana en el podcast. Recuerden que la suscripción, comentar, compartir y demás es muy importante para que el algoritmo siga subiendo y pues esto siga avanzando como es lo que estamos pues trabajando día a día.
Y la verdad estamos pues contentos, las estadísticas tienen muy buena pinta, sinceramente. En Spotify han subido un par, en YouTube incluso han subido, ya los podcasts como tal, los episodios tienen más visualizaciones que antes. Antes eran muy pocas, ahora incluso no solo las triplica, a veces las quintuplica. Entonces es muy interesante y muy, oiga, estoy re enfermo. Eh, es muy gratificante, la verdad, para nosotros ver que esto va subiendo, ver que esto va como cogiendo, como moldeándose, sí, que va cogiendo pinta. Es muy interesante y en serio, eso se lo agradezco muchísimo a ustedes. Y eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias, señor, por escucharnos. Su compartida, su like, como les digo, es muy buena para nosotros. Eh, y en serio, muchas gracias por escucharnos. Si llegaste hasta acá, muchísimas gracias. Te mando un abrazo gigante a donde quiera que estés. Si estás en el continente americano, en Sudamérica, en donde quiera que estés, te mando un abrazo gigante. Muchísimas gracias por escucharnos. Soy su anfitrión, Gabriel Galicia. Esto es Fútbol Sin Fronteras, un podcast hecho por un futbolero para futboleros. Y recuerden, como dijo el gran maestro Roshi alguna vez, que va a ser nuestra frase de despedida de todos los podcasts de ahora en adelante. Hay que trabajar, hay que comer, hay que entrenar, hay que descansar y también hay que jugar. Nos vemos a la próxima. Hasta pronto.